Inicie con la grabación. Bueno, hoy empezamos con este primer tema de terapéutica de la hipertensión arterial. Este es un tema frecuente que se debe conocer con bastante soltura y profundidad, incluso por médicos generales, ¿no? Esta es la referencia principal que voy a utilizar y que ya ustedes tienen el libro y pueden acceder al capítulo. Está en la plataforma del curso en Microsoft. Miren, la hipertensión es una enfermedad pues, común, prevalente y es importante porque su control lo adecuado reduce significativamente la ocurrencia de varios problemas, ¿no? El síndrome coronario agudo en un 20 a 25%, el problema de desórdenes cerebrovasculares 30 a 35%, la misma falla cardíaca en 50%. Quiere decir que si controlamos, por un lado, si diagnosticamos la hipertensión arterial y la controlamos de manera efectiva, vamos a disminuir la ocurrencia de estos problemas, de estas consecuencias en esos porcentajes, ¿no? Y resalta el tema del diagnóstico porque en gran parte de los casos la hipertensión es silenciosa y entonces hay que hacer una búsqueda activa para diagnosticar el problema y enfrentarlo. En ese sentido, debemos tener en cuenta que un solo registro de hipertensión arterial no hace el diagnóstico. Esto es un problema crónico y por tanto debemos tener varios registros de hipertensión con valores altos de hipertensión o de presión arterial para definir el diagnóstico. No debería existir ninguna duda de que el paciente tiene una hipertensión arterial crónica, así no tenga ninguna molestia, ¿no? Hipertensión arterial aislada, incluso por más alta que sea, cualquier persona la podría tener si sufre algún estrés mayor o importante, etcétera, ¿no? Excepto que con un solo, como dice esta mención, con un solo valor muy claro de hipertensión, ya hay evidencia clara pues, de daño de órgano blanco, ¿no? A nivel de corazón, riñón o encéfalo, ¿no? Bueno, ahí sí podríamos asumir pues, que ya hay una historia larga de hipertensión arterial. Y también en ese mismo sentido, hecho el diagnóstico, no hay una necesidad de empezar inmediatamente con el tratamiento, ¿no? Porque el paciente tiene que estar preparado para un tratamiento de largo plazo, un tratamiento indefinido, ¿no? Y tenemos que buscar el éxito no solo en el corto, sino también en el largo plazo. Entonces, esto pasa por preparar al paciente para enfrentar este problema y también no solo al paciente, sino a la familia. Aquí algunas consideraciones americanas del 2017 para tener en cuenta y tener claro cuáles son los estratos de hipertensión para hacerlos más práctico, ¿no? Valores de consultorio, de oficina. Miren, lo que es normal, menos de 120/80, ¿no? Ya se considera elevada a partir de estas cifras. Y los estadios 1 y 2 de hipertensión podemos tener en cuenta según el riesgo cardiovascular para tomar decisiones. Miren, estadio 1 y estadio 2. 1 de 130 a 139 y el 2 de mayor o igual a 140. Entonces, lo elevado como que es un estadio intermedio, ¿no? Entonces, 1 y 2, recuerden estos rangos, porque en función del riesgo cardiovascular uno va a poder decidir cuándo empieza la terapia farmacológica para la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es un problema no una causa no conocida, por eso es que se denomina incluso esencial, y eso representa el 90-95% de los casos. No hay una causa definida, clara, hay factores asociados que juntos pueden incrementar el riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial, ¿no?
Y ese 5% restante está conformado pues, por enfermedades o incluso medicamentos, ¿no? La hipertensión también puede ser secundaria al uso de medicamentos. Entonces, cuando hay algo que no encaja dentro de lo habitual o en los extremos de la vida, hay que estar atentos a si la hipertensión arterial es secundaria y el paciente pueda requerir una evaluación más profunda para enfrentar mejor los problemas, ¿no? Pero eso no significa pues que vayamos a buscarle 5 pies al gato o 5 patas a la mesa. Una valoración general con cierto detalle del paciente que podamos enfrentar por primera vez, podemos definir que está en rango medio de edad, no hay mayores problemas asociados y entonces podemos definir con una tendencia en los controles de presión si el paciente tiene una hipertensión arterial y empezar un tratamiento. ¿Cuándo referir? ¿No? En casos graves, hipertensión resistente o refractaria, que vamos a ver más adelante. Si ocurre, la hipertensión se está presentando en personas muy jóvenes o de inicio muy tardío, y también pues si hay una sospecha de hipertensión secundaria o una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si hay sospecha de una enfermedad de Cushing, entonces ahí la hipertensión es solo una manifestación de una enfermedad sistémica que requiere un abordaje más amplio y más profundo, y entonces obviamente eso ya no va a ser suficiente que lo manejemos en una consulta general. Tenemos que desarrollar la curiosidad como para distinguir dónde todo está en orden y dónde puede haber algunas cosas que requieren una mayor evaluación. Respecto de las complicaciones de la hipertensión, y pongo acá diabetes porque también es una enfermedad prevalente y muchas veces van juntas, aquí hablamos de macro y microangiopatía, ¿no? Respecto de la macroangiopatía, tengan presente siempre cerebro, corazón y circulación periférica, ¿no? Cerebrovascular, las coronarias y la enfermedad arterial periférica. Entonces se van a ver afectadas por estas condiciones. Y a nivel de la microangiopatía, en ojos, riñón y nervios periféricos. En ojos, las retinas, fondo de ojo. En riñón, la glomerulopatía, señales indirectas de daño del glomérulo. Podemos ver proteínas, hematuria, que pueden ser señales de daño a nivel del glomérulo. Y en cuanto a la afectación de los nervios periféricos, si el paciente tiene o no una polineuropatía. Entonces, distingan lo que es macro y lo que es microangiopatía. Ambas se van a ver afectados por la hipertensión y más si además hay la coexistencia de diabetes mellitus. Obviamente que antes de plantear una terapia farmacológica siempre tenemos que insistir que mejorar el estilo de vida, ¿no? La dieta, la actividad física. Hay intervenciones que tienen resultados eh, definidos y que por lo mismo debemos insistir en la recomendación y hacer pues que las personas traten de mejorar su estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, miren cómo es la reducción del peso, como si mantenemos el índice de masa corporal dentro de lo normal, eso reduce en este rango la presión arterial, de 5 a 20 milímetros de mercurio, ¿no? La dieta de 8 a 14, la reducción de la sal en este rango, caminar por lo menos 30 minutos al día como algo adicional a nuestra rutina, ¿no? También, y obviamente acá dice el consumo, respecto al consumo de alcohol, moderar o evitar, ¿no? Quizá hablen de moderar en culturas o poblaciones donde haya un consumo pues establecido, generalizado, ¿no? Pero si no es así, incluso podemos hablar de evitar, ¿no? El consumo de alcohol. Pues todas estas cosas pueden ayudar a- a controlar de manera efectiva la hipertensión y sobre eso
podemos intervenir con medicamentos si es que la tendencia no es suficiente. Y siempre tratar, es fácil prescribir, ¿no? Pero el que va a recibir los medicamentos no somos nosotros, somos los pacientes. Entonces siempre hay que valorar, todo medicamento tiene beneficios y tiene riesgos, por eso no es tan fácil prescribir y ya. O sea, siempre tenemos que estar atentos a la posibilidad de efectos colaterales. Por eso siempre insisto en que conozcamos en detalle la farmacología de los medicamentos con los que vamos a trabajar, que no tienen que ser muchos, pocos, y conocerlos a profundidad, cómo actúan, qué su perfil de seguridad según la ficha técnica, y entonces para instruir a los pacientes de que deben estar atentos a determinada alteración en el seguimiento de su tratamiento, ¿no? Entonces, balanceando el riesgo-beneficio y las medidas no farmacológicas, entonces establecemos una estrategia de un acuerdo con el paciente y la familia de cómo debemos seguir el tratamiento de este problema, ¿no? Y también valorando las interacciones con otros medicamentos que el paciente pueda tener para otros problemas, ¿no? Aquí hay metas, umbrales de tratamiento eh, respecto de la escuela americana y la escuela europea, ¿no? Entonces, miren, esta es la escuela americana y abajo la europea. Y miren que cuando decidir el inicio del tratamiento, cuando el riesgo cardiovascular no es elevado, miren, el estadio 2, ¿no? Para empezar. Pero si el riesgo cardiovascular es elevado, entonces ya podríamos empezar en el estadio 1, ¿no? Y entonces, y en adultos mayores, eso funciona pues como el caso anterior, ¿no? En el estadio 1 ya podemos ir considerando el inicio del tratamiento. Y aquí hay una consideración de que en personas mayores de 80 años el umbral puede ser un tanto mayor, ¿no? Siendo 60 a 90, para tenerlo en cuenta. Y las metas de tratamiento casi todas pasan por tener eh, registros menores a 130 y 80, ¿no? Obviamente, si el riesgo cardiovascular es elevado, las metas pueden ser un poco más ambiciosas, ¿no? Menos de 120 incluso. Entonces, pero todo esto de a pocos. La tendencia poco a poco debe ser hacia la baja. No hay que buscar un cambio brusco, ¿no? Tenemos todo el tiempo del mundo para ir ajustando el esquema y ir logrando el objetivo o la meta deseada, que también puede, esto de la hipertensión arterial es un tema dinámico, no es estático, y entonces un tiempo el paciente puede estar bien y luego requerir un ajuste, y por eso es que aunque el paciente no tenga molestias, siempre parte de la recomendación es que tenga controles de presión arterial por lo menos una vez a la semana, si es que no son dos, o de forma interdiaria en la casa, en la noche, si es que tiene idealmente pues un tensiómetro para poder seguir los registros de la presión. Tampoco hay que llegar al extremo de que se controle varias veces al día, ¿no? Cada vez que sienta una molestia, no. Puede hacerlo si desea, pero lo que nos interesa para ver la tendencia de la presión arterial respecto del tratamiento, del esquema que sigue, son los valores que pueden ser nocturnos de forma interdiaria, y si ya el problema está controlado, se puede espaciar un poco el registro, ¿no? Una o dos veces a la semana o una vez a la semana. Cosa que cuando el paciente acude a la consulta, debe llevar todos los registros de presión arterial para ver si el esquema está funcionando. No solo debemos tomar en cuenta para ver la respuesta al tratamiento los valores del consultorio. Más bien, en consultorio los valores se pueden incrementar por el efecto de bata blanca o del estrés de la consulta, de la espera, etcétera. ¿No? No es tan importante el valor del consultorio, no digo que no se haga, es más importante los valores de la casa, la tendencia de los valores en casa. ¿Sí? Y también eso significa pues que le damos
al paciente o a la familia un rol activo, ¿no? No todo va a depender del personal de salud, es también lo que ellos deben hacer para contribuir en el manejo de este problema que es frecuente. ¿Con qué arsenal de medicación contamos, no? Los más comunes, miren aquí, son los grupos de tratamiento, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, los BRA, los calcio antagonistas, diuréticos y beta bloqueadores, ¿no? Entonces, estos grupos de medicamentos los vamos a ir desarrollando para ver cuáles son y cómo los podemos combinar, ¿no? Miren, el enfoque de tratamiento es un enfoque que propone un esquema escalonado de ir agregando medicación según la respuesta, ¿no? Y generalmente se tiende a empezar con los IECA o con los BRA, ¿no? Y considerar pues el uso concomitante de calcio antagonistas o de tiazidas, que son los diuréticos, ¿no? El hidroclorotiazida. Entonces, por ejemplo, acá los europeos tienden a recomendar dosis bajas de una combinación de medicamentos de entrada, ¿no? No solo empezar con uno, llegar a dosis tope para agregar otro, sino una combinación de entrada de menos a más, ¿no? En el paso 2, ya si no ha habido la respuesta adecuada con un esquema doble, ya se puede considerar agregar un tercero, ¿no? Y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, aquí, en el caso 4, ya si el paciente está con IECA, con BRA, además calcio antagonistas diuréticos, uno ya puede considerar agregar la espironolactona, ¿no? Pero, ¿qué tiempo debo esperar para ir agregando medicación? No hay que apresurarse, hay que tener los registros, ver las tendencias, porque cada cambio de dosis, por lo menos debemos esperar por lo menos una semana para ver que el cambio de dosis, ver qué resultado nos da, ¿no? Y ir ajustando las dosis paulatinamente, no cada día, sino más tiempo. Por eso lo importante para tomar decisiones es la tendencia, más que un valor aislado, ¿sí? La tendencia. Y la tendencia por lo menos la planteamos o la observamos con 3 registros, no con 2, con 3 por lo menos, ¿no? Si hay más, mejor. Hablemos un poco de los IECA. Acá he subrayado los que tenemos a la mano en el sistema de salud, ¿no? Captopril y enalapril, aunque ya captopril casi no lo usamos, queda sobre todo para situaciones de urgencia, como vamos a ver. El enalapril todavía lo usamos, los otros no los tenemos disponible, pero pueden ustedes familiarizarse con estos en su práctica clínica, ¿no? Y aquí tienen el rango de dosis, ¿no? Siempre para enfermedades crónicas como esta deberíamos procurar esquemas de una vez al día, ¿no? Comparado con esquemas de 2 o 3 veces al día, a largo plazo pues son mucho más convenientes porque se van a cumplir una medida mucho mayor, ¿no? Y eso va a beneficiar el esquema, el tratamiento y sus resultados. Y, y tenga en cuenta que también hay presentaciones de medicamentos que combinan los grupos de tratamiento, de IECA con diuréticos, etcétera, ¿no? En los BRA, aquí igualmente he subrayado los que tenemos a la mano en el sistema de salud. Los sartán y irbesartán. Los sartán es lo que usamos casi en todos los casos. Y también irbesartán, ¿no? En los menos. Y también acá tienen otras opciones, ¿no? Siempre es el nombre químico, pueden venir con diferentes nombres comerciales. Igualmente hay combinaciones, ¿no? Con amlodipino, que es un calcio antagonista, y también con tiazidas, que es sobre todo la hidroclorotiazida. Aquí el rango de dosis, estos generalmente se administran una vez al día, ¿no? Y eso es bueno porque favorece pues, la adherencia a largo plazo del tratamiento. Los calcio antagonistas de este grupo, aquí contamos con
con diltiazem, verapamilo. Estos tienen una acción periférica y una dilatación de ambos, ¿no? Eh, pero no los usamos tanto como el amlodipino que pertenece al otro grupo, a la dihidropiridina. Aquí tenemos amlodipino y nifedipino. El amlodipino miren, dosis bajas, 2.5 a 10, generalmente 5 miligramos, una vez al día, en la noche. Tiende a ser muy efectiva en la gran mayoría de casos como complemento del tratamiento con un IECA, ¿no? Por ejemplo, losartán o Umbra o losartán, amlodipino 5 miligramos, porque si usan 10 va a existir el problema del edema en miembros inferiores y eso es muy incómodo para las personas, para cualquiera, ¿no? Entonces, eh, pueden usar 2.5, pero una dosis de 5 generalmente es la que usamos en la gran mayoría de casos. Algunos toleran la dosis de 10, no tienen edema, pero no sería incrementar el riesgo del edema, que es un problema porque muchos incluso pueden dejar el tratamiento, ¿no? Nifedipino es una alternativa de larga duración. Antes se usaba el nifedipino de cada 6 u 8 horas, de 10 miligramos, pero no es práctico, incluso puede ser hasta contraproducente. Y actualmente tenemos el nifedipino de acción prolongada, ¿no? 30 miligramos a 90 una vez o 2 veces al día, ¿no? Aquí hay una vasodilatación periférica. No quiero esta huevada, ya, no quiero esta huevada. Te tocó el poto, te vas a trabajar. Ángel, Bueno, seguimos. Los diuréticos. En diuréticos tenemos a Dariana. Sí, doctor, ¿Todo bien? se le escucha. Sí, doctor, todo bien. Ya. Entonces, este otro grupo tenemos a los diuréticos y las tiacidas. La hidroclorotiacida es de alcance fácil, común, lo contamos, es de un costo mínimo. Miren aquí el rango de dosis, 2.5 a 50, ¿no? Las tabletas con las que tenemos es de 25 miligramos. Y aquí la recomendación es que siempre tiendan a usar la menos dosis posible, ¿no? Porque para disminuir el riesgo de efectos colaterales y efectos metabólicos. Entonces, media tableta puede ser suficiente, ¿no? Y porque es efectivo en bajas dosis, pero a largo plazo. Tenemos también los diuréticos de asa, la furosemida, aquí el rango de dosis, pero esto sobre todo cuando ya hay un problema renal crónico, puede ser de ayuda, ¿no? Pero hay que usarlos 2 o 3 veces al día, ¿no? Y los inhibidores de la aldosterona. Acá la espironolactona es la que tenemos a la mano. Mire, igual la que hay un rango de dosis. Siempre busquen una dosis intermedia o baja. No, traten de no irse al extremo superior porque ya se incrementa el riesgo de efectos colaterales. Y aquí un problema puede ser la hipercalemia, incluso hasta acidosis metabólica, si con facilidad nos vamos al extremo superior. Y ya ustedes vieron que la aldosterona es un recurso para hipertensiones de más difícil control, incluso en el paso 4 era el que se agregaba, ¿no? También tenemos beta bloqueadores, ¿no? Aquí el más antiguo, el atenolol, ahora usamos ya mucho más bisoprolol, carvedilol. Bisoprolol es el que usamos con más frecuencia, aparte del atenolol. La ventaja es que este es una vez al día y también nos permite usarlo en falla cardíaca y en control de la frecuencia, ¿no? Propranolol casi no lo empleamos ya, muy poco. Y hay otro grupo de medicamentos que ya su uso es en situaciones más marginales o en situaciones ya especiales, ¿no? Y cuando no tenemos un control efectivo ya con la combinación de los otros medicamentos. Lo tenemos metildopa de acción central, clonidina, reserpina. De estas tres, metildopa es la que tenemos a la mano generalmente. Terazocina, este es central, este es a nivel periférico.
Se usaba para problemas de crecimiento prostático, pero también tiene un efecto en la presión arterial. Por eso hay que tener cuidado cuando los usan en la noche. Si los usan junto con otros medicamentos, pues la presión arterial puede bajar demasiado. Entonces hay que tener cuidado. Ya con este uso de medicamento puede haber un efecto colateral en la presión que puede ayudar a controlarla. Si es que el paciente tiene otros medicamentos para la presión, hay que estar atento para ver si la sumatoria tener cuidado con la sumatoria y ver el ajuste de dosis hacia menos, ¿no?, de los otros medicamentos. Y la hidralazina, que es un vasodilatador directo, que en algunos casos de embarazadas puede ser una alternativa, sobre todo, pero en la práctica casi no se usa, ¿no? Aquí los rangos de dosis. Aquí, miren, hay situaciones, sugerencias, recomendaciones de los grupos de medicamentos que hemos estado mencionando en función de las enfermedades que tenga el paciente: falla cardíaca, postinfarto de miocardio, alto riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica. eh, y ven que en todos los casos los IECA generalmente están, no hay pierde con ellos, siempre se va a procurar empezar con este grupo de medicamentos, y si no está disponible, los BRA, pero los IECA siempre hay que procurar usarlos. Y esto puede ser una guía para ir haciendo una combinación más apropiada de acuerdo al problema que pueda tener el paciente, ¿no? Así a primera vista no resulta muy práctico, pero quizá con una lectura más tranquila les pueda ser útil, pero no es que resulte muy práctico el cuadro, pero sí da una idea de la variedad de medicamentos que tenemos, y sobre todo para mostrar que los IECA, pues en todas las situaciones siempre van a ser de los de primera línea, excepto que no esté disponible o hay algún problema con el medicamento. Aquí un poco ya entramos de otro modo, entramos a un esquema mucho más práctico. Miren, personas de etnia negra, ¿no? Decíamos que aquí primera línea de tratamiento, decíamos que de entrada siempre consideramos los IECA, pero si la persona es de etnia negra, en lugar de los IECA, consideramos el uso de calcio antagonistas, vale decir amlodipino, nifedipino de acción prolongada, versus los diuréticos, pero generalmente tendemos a usar primero calcio antagonistas, ¿no? Incluso en las personas de etnia negra antes que los IECA, ¿no? Entonces, como que van mejor con este esquema. Y si la persona es joven, tiene menos de 55 años, siempre los IECA o los BRA versus los calcio antagonistas o los diuréticos, ¿no? Siempre intentamos manejarlos con los IECA primero. Y si la persona tiene más de 55 años o es un adulto mayor, esto funciona como los de etnia negra, ¿no? Intentamos primero los calcio antagonistas menos los diuréticos, porque esta población tiende a tener una hipertensión sistólica, entonces como que funcionan mejor los calcio antagonistas. Y en la segunda línea se vaya considerando los otros medicamentos que tenemos a mano, ¿no? En este caso, los, eh, los beta bloqueadores, ¿no? Y si la hipertensión ya se hace resistente, entonces agregamos el inhibidor de la aldosterona, la espironolactona. Y si aún con esto la hipertensión es difícil de controlar, entonces ya podemos considerar los otros medicamentos que habíamos mencionado, como los de acción central o periférica, los alfa-beta bloqueadores, alfa bloqueadores, o si no, pues derivar al paciente ya para un manejo mucho más especializado. ¿Cómo definimos la hipertensión resistente? Aquí hay una
falla en el control de la presión arterial, el paciente puede no tener molestias, pero los registros indican pues que no estamos controlando la presión, no estamos logrando las metas, pero tenemos que verificar que la adherencia y el cumplimiento sea pues adecuado, ¿no? Sea el real, porque es fácil que tenga valores de registro si el paciente no toma, ¿no? O toma de forma irregular. Y aquí debemos tener por lo menos tres grupos de medicamentos en uso, ¿no? Que incluyan los diuréticos. Pues si tengo un IECA, si tengo un calcio antagonista y además un diurético, ya son tres. Y las dosis, para considerar que es resistente, ya tienen que se acercar al extremo superior. Si con dosis moderadas o mayores, con la combinación de tres medicamentos, la hipertensión no se controla, ya podemos catalogar el caso como hipertensión resistente o refractaria, ¿no? Que generalmente son hipertensiones graves, de mayor intensidad, ¿no? Aquí podríamos considerar el agregar espironolactona, ¿no? Y considerar si hay otros elementos en el caso, derivar al paciente para una mayor evaluación o una evaluación más profunda, ¿no? Ahora, cuando hablemos, debemos hablar de las dos situaciones en los servicios de emergencia, ¿no? Respecto a la presión. Aquí hay dos escenarios, de urgencia y emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces, esto sí es frecuente y debemos tener claro de qué se trata, ¿no? ¿Cómo definimos una urgencia hipertensiva? Entonces, aquí hay hipertensión grave, incluso pueden haber pocos síntomas, pero los valores de presión pues son altos, ¿no? Miren, pero la presión arterial sistólica mayor a 220, la diastólica mayor a 125, ¿no? Entonces, no tiene que haber muchos síntomas para hablar de urgencia hipertensiva, ¿no? Pero sí los valores deben estar en estos niveles. Lo bueno de que el paciente no tenga muchas molestias es que no debemos asustarnos con estos valores. Debemos tomar con calma la situación y esto nos permite manejar el tema pues en hasta varias horas, ¿no? No es que tengamos que reducir bruscamente la presión a valores normales. Tenemos hasta 24 horas para controlar el problema o más, ¿no? Lo importante, como les digo, son las tendencias, ¿no? Y explicar esto al paciente porque obviamente ellos pueden sí preocuparse eh, y eso no ayudar a controlar el problema, ¿no? La terapia parenteral no es usualmente requerida en esta situación, lo manejamos con medicación oral, poco a poco, cada hora, cada 2 horas, o le podemos ajustar el esquema que ha estado empleando el paciente y sugerirle pues los controles diarios, interdiarios en las próximas semanas para ver cómo va mejorando la presión arterial y llevar ese registro ya en su control del programa de hipertensión donde se trata para que se evalúe el esquema y ver si es necesario seguir ajustando las dosis de su tratamiento, ¿no? Aquí sí podemos emplear el captopril como un agregado más o desde un inicio podemos empezar con el reajuste de sus medicamentos con las dosis de si han sido subóptimas, ¿no? O no han sido suficientes. En cambio, una emergencia hipertensiva, aquí sí hay un cuadro clínico importante. Miren, encefalopatía, hemorragia. El paciente puede tener alteración del sensorio, el contenido de la conciencia o nivel de conciencia, puede haber incluso hasta una hemorragia intracraneal, edema pulmonar, hasta un dolor relacionado a dolor torácico relacionado a una disección aórtica, torácico abdominal. Incluso la paciente, si está embarazada, puede pues, desarrollar una eclampsia, ¿no? Entonces, aquí los valores de la presión arterial, pues la diastólica llega más a 130. Entonces, y hay, como estábamos viendo, pues daño de órgano blanco, ¿no? Entonces, esto sí representa una emergencia hipertensiva. El paciente debería estar en choque trauma, en urgencias, y el manejo acá sí es mucho más agresivo, ¿no? Aquí debe procurarse una reducción sustancial de la presión arterial en 1 hora, ¿no? Para disminuir el riesgo de muerte. Aquí sí la terapia debe ser parenteral y
la unidad pues, de choque trauma debe estar preparada, debe contar con los medicamentos para un manejo adecuado de este problema, ¿no? Eh, Aquí en los tiempos, igualmente tampoco hay que irse al extremo, pero sí ir modulando el control de la presión arterial, ¿no? Hasta en 2 a 6 horas. Hasta ahí llegamos y creo que va a ser importante conocer qué opinan, qué inquietudes tienen. Pienso que hay que dedicarle un tiempo a esta parte, la interacción con ustedes para reforzar lo que les he brindado, ¿no? Y queden los conceptos mejor cimentados, ¿sí? Vamos a dedicarle un tiempo ahora a sus opiniones, a sus preguntas o comentarios. Vamos a empezar con Centeno. Centeno Canchán. Aló, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿tienes alguna pregunta o comentario? No, doctor. Está muy claro la presentación. Muchísimas gracias. Bien. Guido, Luis. Bueno, me da curiosidad, ¿no? ¿Cuál sería el manejo para una hipertensión maligna? Escucho bajo. ¿Ya? Algo. Bueno, no, por el momento no tengo ninguna duda. Tenías una, creo, con calma, planteala. Eh, sí, todavía no. Bien. Vera Fernández. Sí, doctor. Doctor, ¿cuál era el efecto adverso del alodipino? El edema, el más frecuente es el edema en miembros inferiores. Por eso generalmente en la mayoría de veces suficiente 5 miligramos, ¿no? No hay que procurar ir a 10 para decir que estamos controlando mejor la presión arterial, ¿no? Hay que balancear efectividad y efecto adverso, efecto colateral. Está bien, doctor. Gracias. Trujillo. Buenas tardes, doctor. Hola. Creo que no tengo ninguna pregunta, doctor. Ello. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Alguna pregunta, comentario? Tenía una duda. Mencionó respecto a los YECA que tenían bueno, el Estado tiene que es captopril y enalapril, ¿no? Pero había mencionado de que ya no se da captopril. ¿Por qué es eso? No entendí esa parte. Sobre todo, obviamente no hay problema con la efectividad, la eficacia, ¿no? El problema es la frecuencia de uso. Se debe usar cada 8 horas y ya un esquema de 3 veces al día no es lo mejor, ¿no? Como les dije, debemos procurar esquemas de 1 o 2 veces al día máximo. Para que un paciente esté protegido 24 horas con captopril, debería usarlo cada 8 horas y eso no es tan práctico. Ok, Cambio doctor. Y más, entonces, lo que más usamos es el losartán, eso sí, 1 o 2 veces al día, ¿no? Enalapril ya menos, porque con enalapril también hay el efecto, y con captopril también, el efecto de la tos crónica. Y si un paciente desarrolla tos crónica por el uso de captopril o enalapril, con mayor razón, ya no es pues, cómodo, ¿no? Entonces, esa puede ser una indicación para pasarlo a losartán. Con losartán no tenemos, losartán o irbesartán no tenemos ese problema. ok, doctor, gracias. Shaunin. Shaunin.
Rodríguez Pinao. Todo claro, doctor. Ricardo Nicolás. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas. ¿Alguna pregunta, comentario? Solamente un comentario, doctor. Lo que es la hipertensión, como sabemos todos, es una enfermedad que es silenciosa y crónica, ¿no? Y usted mencionó algo muy importante, que son los factores asociados, que en el 95% son, como por ejemplo la obesidad, el consumo de sal, que esos factores en la población, nosotros como estudiantes podemos ayudar a guiarlos a que se puedan disminuir. Y eso haría que disminuyera un poco la cantidad de pacientes que presentan este tipo de hipertensión. Ese sería un comentario, doctor. Podemos llegar a tener ese problema y luego mejorarlo, pero lo ideal sería no llegar a tener esos problemas, ¿no? Sí, doctor. Por eso es la prevención, es lo primero. Muy tempranamente, ¿no? Ahí ya es un tema de sociedad, etcétera. Ya escapa todo, pero igual debería hacerse, ¿no? Así, ¿no? Sí, doctor. Reilly. Sí, doctor, buenas tardes. Como pregunta, no tanto, pero de repente como comentario, Sí. que bueno, nosotros si bien estamos hablando de la terapéutica, pero tendríamos que recordar hasta qué punto nosotros podemos dar el tratamiento farmacológico y hasta qué punto no se recomendaría o sea, medidas que no farmacológicas que le podemos mencionar al paciente, con lo que comentó Ricardo, la dieta, la sal, los ejercicios, baja de peso, y hasta qué punto decirle si necesariamente tienes que tomarte este medicamento todos los días. Y esa es una clasificación que ha ido variando, que por ejemplo la última creo que es la del 2020, la ICH, eso lo vi en la guía. Menciona que recién con una presión arterial de 140 para arriba, 140 a 159, ahí sí se recomendaría sí o sí el tratamiento farmacológico. Pero con presión arteriales de 130 a 139, ¿no? Podemos decirle al paciente, darle recomendaciones no farmacológicas. Eso me pareció interesante, doctor, que acotar. Sí, pero eso debe ir de la mano con el riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular es bajo y la presión arterial es límite, entonces podemos un poco entrar en el terreno con intensidad en la parte no farmacológica, ¿no? Porque, como les dije al comienzo, no es que ya tengo que empezar inmediatamente un tratamiento, ¿no? Tengo que preparar al paciente y a la familia. Pero si el riesgo cardiovascular es elevado, y obviamente hay factores asociados importantes, entonces ya probablemente no sea suficiente todas las medidas no farmacológicas porque sus resultados son a mediano o largo plazo, no son inmediatos, ¿no? Entonces ya todo varía en función del riesgo. ¿Sí? Sí, doctor. También respecto a lo que usted comenta, me parece muy interesante y justamente estaba mencionando en la clase sobre el nifedipino, ¿no? Que es parte de los bloqueadores de los canales de calcio que generaban una vasodilatación. Y en general, varios de los medicamentos de estos pueden generar cardiopatías o se asocian a muchas cardiopatías, o al menos decirle al paciente que si tiene un antecedente de una cardiopatía, porque hay medicamentos que podrían generarle mayor lesión si no lo comunica, ¿no? Entonces, es muy importante la historia clínica en este caso, o hacer estudios adicionales para saber en qué grado de cardiopatía podría presentar el paciente. Como dijo Ricardo, todo debe ser estratificado, ¿no? Bajo riesgo, alto riesgo, siempre hay que tener de la mano todos los puntajes, los scores que puedan ser para enfermedades crónicas. Vayan teniendo su manual, vayan haciendo su colección para que sepan rápidamente a dónde recurrir para estratificar. Todo lo que se puede estratificar siempre es de ayuda, ¿no? Una diferencia entre amlodipino y nifedipino de larga duración tendemos a usar más amlodipino porque es de menor costo
que el nifedipino. El nifedipino de larga duración tiende a costar más y entonces quizá no esté tan a la mano, ¿no? Pero cualquiera de los dos puede ser igual de efectivo. Rayleigh, Sí, doctor. Sí, una puedo dar mi opinión. una pregunta, Rayleigh. Sí, dígame, doctor. Hipertensión arterial, como tal, como suena. ¿Qué tipo de diagnóstico es? Bueno, hipertensión arterial, Solo anatómico, me parece. hipertensión arterial, como suena. Estoy hablando de que hay una mayor presión arterial de lo normal. Me parece que no es nosológico, no es me parece que es algo fisiológico, ¿no? Que estoy hablando que no está funcionando algo de lo normal. Y está bien, el diagnóstico es un diagnóstico fisiopatológico, ¿no? No es tanto anatómico, no es tanto etiopatogénico. Claro. Claro, y Ujú. podría eventualmente tomarse ya en términos amplios como un nosológico, ¿no? Hablo de hipertensión arterial esencial, ¿no? Quizá, pero en senso estricto, solo hipertensión arterial es un diagnóstico fisiopatológico. ¿Sí? Ujú. Obviamente que si ya con el tiempo hay daño estructural en las arterias, ya podemos hablar de algún problema anatómico relacionado a la hipertensión arterial, ¿no? Vale, Pero, ¿sí? claro, Para que doctor. lo tengan claro. Y es diferente el daño de órgano blanco, ¿no? Estamos hablando solo de hipertensión arterial, no estamos hablando por ahora de los efectos en los órganos blancos. Por ejemplo, Rayleigh, ¿sí? Dígame, doctor. Oh, lesiones de órgano blanco, los ojos, los riñones, Cardiopatía hipertensiva. cardiopatía hipertensiva. ¿Qué tipo de diagnóstico es? Bueno, aquí ya estamos hablando de un órgano blanco, ¿no? Anatómico. Y también estamos hablando de una alteración de la función. ¿Qué tipo de diagnóstico es Rayleigh? Cardiopatía hipertensiva. Mm, Me parece que es anátomo fisiopatológico, doctor. ¿Cómo es eso? Anátomo Es fisiopatológico. que cuando ¿O es hablo de anatómico o es cardiopatía, fisiopatológico? doctor, ¿O me es parece que uno o es otro? entonces me inclino por el fisiopatológico, doctor. Ariana, Sí, doctor. cardiopatía hipertensiva. Cardiopatía hipertensiva. ¿Qué tipo de diagnóstico es? Diagnóstico. Etiológico podría ser, doctor. No. Anatómico. Pinedo Marín. Mm, Diagnóstico nosológico. ¿No? Rayleigh. Sí, doctor. Nuevamente, ¿por qué te inclinas ahora? Bueno, ya fallé el anterior, entonces. Lo que pasa es que aquí ya me está hablando el nombre de un órgano, ¿no? Que está fallando. Entonces, Cardiopatía hipertensiva. ¿Qué tipo de diagnóstico es? anatómico, doctor. Es anatómico, ¿no? Si es anatómico, entonces, ¿cómo podrías diagnosticarlo? Pues evaluando al órgano, ¿no? ¿Con qué prueba? Bueno, si es una cardiopatía hipertensiva, voy a encontrar un engrosamiento de las paredes del ventrículo, un ecocardio me podría ayudar a evaluar eso, podría medir el volumen de eyección con un ecocardio, No palabres, las Rayleigh, concreto. enzimas cardíacas. Está bien la ecocardio. Si es un Ujú. problema anatómico, qué vas a buscar en el informe del ecocardio? El volumen del engrosamiento, el de las Crecimiento paredes, ventricular, ¿no? ¿no? El Crecimiento engrosamiento, ventricular izquierdo, sobre todo. claro, sistémico. La ecocardio, ¿qué tipo de información brinda entonces? Anatómico y también funcional, ¿no? Así es, brinda información anatómica y también información funcional. ¿Qué otra prueba te puede ayudar a reforzar el diagnóstico de una cardiopatía hipertensiva? El Aparte del EKG. ecocardio, EKG, ¿no? ¿Qué encontraríamos en un electrocardiograma?
buscaría, bueno, si va a haber picos, ¿no? Picos del complejo QRS, ¿no? Arriba, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Incluso tiene Claro, un mayor, nombre. Sí, mayor. señales de crecimiento ventricular. Claro que la ecocardio es más sensible que un electro, ¿no? Quizá en casos extremos, mucho más groseros, recién puede haber una alteración significativa en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener claro qué tipo de información necesitamos y qué tipo de información nos brindan las pruebas complementarias con las que podamos contar, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahora, Pinedo, Doctor, disculpe, antes de que continúe con mi compañera, justo tocaron mi puerta cuando estaban llamando y no pude responder. Soy Tume. Yo quería hacer una pregunta con respecto a el factor genético, ¿no? Porque así como yo lo comparo mucho porque es una enfermedad bastante predisponente como la diabetes. La mayoría de personas tienen estos dos diagnósticos en paralelo, ¿no? Y por mi parte yo tengo muchos familiares que sufren de hipertensión arterial, entonces si bien es cierto debemos prevenir con el cuidado de la alimentación, ejercicios, ¿cuál sería el porcentaje aproximadamente de predisponencia que pueda tener una persona de hipertensión arterial por este factor congénito? bueno, ahí evaluamos en términos prácticos, evaluamos la historia familiar, pues, ¿no? Si hay una historia familiar de hipertensión arterial, ni modo, ¿no? Lo que nosotros podemos controlar es lo ambiental. Lo genético obviamente no lo podemos controlar, pero sí lo podemos registrar, ¿no? Y lo familiar tiende a manifestarse incluso tempranamente. Personas con problemas coronarios o cardiovasculares de mayor impacto, con menos de 40 años, se presentan cuando hay una carga familiar importante. Ese es un factor que pesa en ese sentido, ¿no? Por eso es que hablamos de la etnia negra, también es un factor que favorece el desarrollo de la hipertensión y de algún tipo de hipertensión, ¿no? Porque tiende a ser más sistólica, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Pinedo, Sí, doctor. ¿alguna pregunta, comentario? No, no, doctor, todo claro. Pérez Malki, Pérez Malqui dijo, doctor. sí, ¿alguna pregunta o comentario? No, doctor, todo claro. Iba también a hacer la misma pregunta que con los pacientes diabéticos, ¿no? Que siempre va de la mano, ¿no? Con otras dos enfermedades, ¿no? Que es el síndrome dislipidémico y la obesidad, ¿no? Esas 4 enfermedades son las más frecuentes también en el Perú. Muy bien. Pérez Malki, una pregunta, Sí, ¿sí? doctor. Un paciente varón de 57 años, ¿no? Con un índice de masa corporal de 26 y tiene un registro de presiones arteriales con valores que fluctúan alrededor de 140 sobre 90, varias veces ya, 2, 3 semanas, varios registros. ¿Cuál sería el diagnóstico? No tiene otros antecedentes clínicos de interés. No le escuché la última parte, doctor. ¿Tiene qué? No tiene antecedentes médicos de importancia, tampoco hábitos nocivos en especial. Doctor, podríamos, ¿Cuál sería el bueno, diagnóstico? hipertensión portal, ¿Cómo? hipertensión, un cuadro hipertensivo que está haciendo. Rayleigh. Rayleigh. Sí, sí, doctor, disculpe, había ¿Cuál sería el salido una diagnóstico? emergencia. ¿Podría repetir los datos, doctor? Lo que pasa es que salía una emergencia a la puerta. Ya perdiste. Yo Leonardo Pérez Acuña.
Sí, doctor, lo ¿Cuál escucho. sería el diagnóstico en este caso? Yo también, doctor, me inclinaría, ¿no? Con curso de hipertensión arterial, ¿no? Miguel Pérez Acuña. Sí, doctor. Dependerá mucho de los antecedentes, pero como usted comenta, no los hay. Entonces, no olvidar que la hipertensión muchas veces está relacionada con varias patologías y es crónico en sí. Me ¿Cuál sería el inclinaría también diagnóstico? hipertensión. Ramos Pantoja, Diego. Está aquí una hipertensión de estadio 2, doctor. Elías Ortega. Doctor, mencionó 140, ¿verdad? De presión. Varios registros, alrededor de 140 sobre 90. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Por 3 semanas? Sí. Hipertensión grado 1, doctor. Milagros del Pilar. Hipertensión, doctor. Grado 2. Merani Llamo. Doctor, bueno, también diría hipertensión grado 1, pero sería una recurrente porque creo que mencionó de que por ratos, algo así escuché antes de 3 semanas que mencionaba de que iba y venía. Mayumi Ñaña. Doctor, yo también considero que es hipertensión arterial. Claro, o sea, pero el diagnóstico más preciso, adecuado en este caso sería, precisando ya el diagnóstico al caso que tenemos enfrente, ¿qué le dirías al paciente? Ha venido con toda esa historia, lo evalúas, no encuentras más. ¿Qué le dice? Señor, usted tiene una... Una emergencia hipertensiva, doctor. Mayumi. Bueno, usted llegó a mencionar que el paciente no tiene ningún tipo de antecedente y está ligeramente con un sobrepeso, ¿no? Hipertensión, doctor, no. María Verónica. Sí, doctor. Sería una emergencia hipertensiva, una hipertensión arterial estadio 2. Luz Mariel. Una crisis hipertensiva, doctor. Ian Yurik. Hipertensión, doctor. Giancarlo Timaná. Buenas tardes. Una hipertensión, estadio 2. Pero tienen que hablar con propiedad y con precisión. Entonces, señor, usted está desarrollando una hipertensión arterial crónica esencial. Porque hipertensión puede ser solo un episodio. Entonces, aquí tenemos que establecer el diagnóstico de, ¿es una hipertensión arterial crónica o no? Ya tenemos un registro de 3 semanas, entonces ya hay pocas dudas de que esto es un evento aislado. Ya hay claridad para afirmar un diagnóstico de hipertensión arterial crónica y además esencial, ¿no? Ese sería el diagnóstico más apropiado, ajustado al caso. Entonces le explico eso al paciente. Sí, señor, usted tiene hipertensión. Ya sabe que tiene hipertensión, pero hay que precisar mejor las cosas, ¿no? Eso del grado, bueno, pueden emplearlo, pero
es mejor decir usted está desarrollando una hipertensión, es muy claro que usted está desarrollando una hipertensión arterial crónica y además es esencial, que corresponde al 90-95% de los casos. Vamos a ver su estilo de vida, etcétera, y luego veremos pues lo de la terapia farmacológica si es necesaria, ¿no? Entonces, Jan. ¿Jan? Doctor, pero ¿Jan qué? Jan Yurik. Sí, doctor. Ya, ya está definido el diagnóstico. Ya obviamente le hemos hablado del estilo de vida, de todas las intervenciones que podamos hacer. Y vamos a asumir que tenemos que empezar una terapia farmacológica. ¿Sí? ¿Qué le recomendarías a este señor, a este paciente? Es mestizo. Doctor, tal vez usar YECA. Ejemplo. Doctor, Captopril, uno de los más usados. Giancarlo. También le daría un YECA en este caso, ¿no? Podría ¿Cuál? ser un enalapril y un diurético tiacídico, podría ser. ¿Qué dosis en el abril? ¿Una vez al día, 2 veces al día? Una vez al día, doctor. Fanny, Raquel. Sí, doctor. ¿Cuál sería su esquema de tratamiento? Iniciaría con un YECA también, doctor. Un enalapril una vez al día. ¿Ya? Solo eso. Sí, doctor. Posterior a eso, yo creo que después mandaría un mapa, ¿no, doctor? Porque a pesar que este paciente tiene una hipertensión crónica, tendría que ver su episodio 24 horas, ¿no? De qué tan frecuentes sus alteraciones de su hipertensión durante 24 horas para tener una mejor visión, ¿no? ¿Y qué ayudaría eso? A mejorar la medicación, doctor, quizás. Es un recurso que puedo tener, pero no tenemos que complicarnos la vida, Fanny. ¿No? Entonces, tampoco no hay que ser complejo lo simple, ¿no? Entonces, preocúpate en que su estilo de vida tienda a cambiar. La terapia farmacológica la más simple posible, de preferencia una vez al día, y vamos viendo. ¿No? Entonces, antes que el mapa probablemente haya que hacer algunas evaluaciones del perfil metabólico, etcétera, ¿no? Pruebas básicas antes que el mapa. Quizá puedes considerar el mapa si es que el paciente no está respondiendo adecuadamente a un tratamiento. Claro, al inicio, como le mencioné, doctor, iniciaría con YECA, ¿no? Que la enalapril una cada 24 horas y posterior, ¿no? De acuerdo ya a los requerimientos nutricionales y el estilo de vida, se vería a posterior, dije, un mapa, ¿no? Más adelante. Y esto es, si el problema no está yendo bien, ¿sí? Fácil es pedir, ¿no? Pero es algo que tú lo vayas a financiar. Claro, doctor, sí entiendo. ¿Ya? Sí, doctor.
Obviamente que hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero tampoco hay que recurrir al facilismo de pedir de todo, ¿no? Con sentido, con racionalización, ¿sí? Edwin José, Sí, doctor. tu esquema. No, me daría captopril, ¿no? 25, una vez al día de 25 miligramos podría ser, doctor. Bueno, ya no tendemos a usar, como le dije, captopril, excepto para situaciones de urgencia. Y podrían sí eventualmente usar el enalapril, pero ya tampoco tendemos a usarlo por el problema de la tos, ¿no? Y si uso enalapril tendría que ser necesariamente 2 veces al día. También puede usarse una vez al día, pero estaría mejor cubierto con 2 veces al día. En ese sentido, ya tendemos a usar más losartán, que lo tenemos a la mano, ¿no? Losartán puede ser una vez al día tranquilamente. No, si este caso no es un caso grave, mayor, puedo empezar con una dosis de 50 miligramos. Y de hecho se empezó con losartán y además amlodipino, 5 miligramos. Y en las próximas semanas sus controles de presión han tendido a reducirse paulatinamente. Está en 120, 80. Y puede quedar con esa dosis aparte de mejorar su estilo de vida, ¿no? De forma persistente, no solo un día, una semana o un mes. Eso, el cambio tiene que ser paulatino y mantenerse en una mejor estilo pensando en el largo plazo. Sí, Jan, Yurik. Doctor, y una consulta. Ay, pensaba que mi cámara se había prendido. Doctor, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, ya digamos dar, en el caso de losartán, 50 miligramos día y dividirlo, digamos, en 25 miligramos en 2 días? O sea, ¿habrá cambio? ¿Habrá alguna diferencia? Ponerlos 25 cada 12. No, ajá, 25 miligramos cada 12. Siempre procuren una vez al día. ¿Para qué se complica? Obviamente que todo eso no es capricho, depende también de la farmacocinética, farmacodinámica, ¿no? Si el medicamento permite usar una vez al día, hay que usar una vez al día. Salvo que ya la dosis del requerimiento sea mayor, estemos en dosis tope, podamos dividirlo en 2 veces al día. ¿Sí? Ah, claro, porque estamos comenzando, por ejemplo, con 50. Y digamos, si así le estoy 50 es usando, la dosis mínima, y 150 será como la máxima. o 200, revisa la ficha técnica, Y ¿no? digamos, llego a 200, ahí sí ya lo puedo dividir en 2. Quizás 100, ¿no? Claro, Pero hay que ir de menos a más. ya entendí. Gracias, doctor. Salvo que de entrada la hipertensión sea grave, como para poder empezar con más dosis, ¿no? Y de manera sostenida, no un solo valor. Si de manera sostenida en esas 3 semanas la hipertensión ha sido pues 170, 160, puedan empezar con un poco más de dosis. Pero si no, con cautela. Gracias, doctor. Sí, gracias. Reilly. Sí, doctor, gracias. Quería comentarle que sobre el enalapril, ¿no? Bueno, yo en la clase de geriatría habíamos estudiado un poco de este medicamento, nos había mandado un trabajo, y ahí yo había hecho un esquema de más o menos cómo se le podría dar a los pacientes, porque si recordamos el enalapril, el captopril y varios de esos medicamentos de los YECA tienen un nivel de estresor porque pueden hacer que los pacientes tengan mareos, dolores de cabeza y cansancio excesivo. Entonces, si bien los compañeros han dado dosis recomendadas, que es de 5 miligramos, pero encontré una guía que se podía dar en la primera semana, del día 1 al día 3, una cantidad pequeña de 2,5 miligramos, y del día 4 al día 7, 5 miligramos. Y a partir de la semana 2,
ya le podemos dar 10 miligramos. Y en la semana 3 y en la semana 4, 20 miligramos día. 20 miligramos día es la dosis de mantenimiento, una vez al día. Pero no está, no, de repente no es recomendable, o no sé qué tan recomendable sea, no darle de golpe toda la dosis, ¿no? Porque ya habíamos hablado de los efectos secundarios, los efectos anticolinérgicos que puede tener los YECA. Ahora, si el paciente no se ha hablado en el caso que tenga falla renal, antecedentes de problemas renales, pero sería bueno consultarle, ¿no? O hacer preguntas relacionadas a esto. Porque si este medicamento tiene salida a través de los riñones, que como sí sabemos que lo tiene, y el paciente tiene falla renal, entonces vamos a tener mayor cantidad de medicamento dentro del plasma, ¿no? Entonces el paciente va a generar efectos secundarios muy marcados, ¿no? Entonces me parece que sería importante también ver por ese punto. Y uno debe ir de lo general a lo particular, ¿no? Individualizar el tratamiento de acuerdo a las situaciones que tengamos. Obviamente, este es un paciente nuevo con hipertensión, no se conocía ese problema antes y pasa también por tener una valoración general, ¿no? Ya hicimos la historia clínica, no hay más datos clínicos, entonces será conveniente valorar internamente cómo está el paciente, un chequeo general, para ver, como dices, si hay algunos otros problemas, cómo está su perfil metabólico, cómo está el ácido úrico, el perfil de lípidos, el hígado, el riñón, cómo está la hemoglobina, los leucocitos, la velocidad de sedimentación globular. Es una prueba muy sencilla. Hacemos un chequeo general si antes no se ha hecho el paciente, para verificar cómo está, si hay algunos otros problemas que enfrentar, y tener un parámetro de base para el seguimiento, ¿no? Entonces, las recomendaciones son generales, de menos a más. Obviamente que comparada a la hipertensión arterial crónica esencial con falla cardíaca crónica, en falla cardíaca crónica obviamente sí, es mucho más, la precaución, porque los IECAS ahí sí podemos empezar con captopril, enalapril, porque estamos en falla cardíaca de dosis pequeñitas, de menos a más según la tolerabilidad del paciente. Pero en los casos de hipertensión arterial crónica no tenemos tanto ese problema, ¿no? Excepto pues que estemos frente a un adulto mayor muy frágil y con polifarmacia, en el que tenemos que tener mucho cuidado y valorar el perfil de interacciones para ver qué es lo más adecuado, ¿no? Pero no se compliquen la vida, o sea, ustedes se están formando como paramédicos generales y entren en lo menos complicado, las situaciones de bajo riesgo, más complicado, la situación de alto riesgo la derivan para el que tenga mayor experiencia en el manejo. Tienen que ser prudentes también. ¿Sí? Reilly. Gracias, doctor. Pero aquí. Ortega Chávez. Ortega Chávez. Milagros del Pilar. Sí, doctor. ¿Una pregunta, comentario? No, doctor, todo claro, gracias. Melanie. Sí, doctor, no, ninguna pregunta, doctor. Con el ejemplo quedó claro. Gracias. María Verónica. Sí, doctor. Sí tenía una pregunta que ya la hicieron justamente por lo general en el April se recomienda 10 miligramos cada 12 horas, pero ¿qué pasaría si le quiero dar así una vez al día y le doy 20 miligramos? Porque según lo que he visto, en el April la dosis por lo general es cada 12 horas, ¿no? ¿Y qué pasaría si el paciente no toma su medicamento? No sé, de repente no hay quien le diga cómo tomarlo y todo eso. ¿Podría darle así cada 20 miligramos cada 24 horas? Esa es mi pregunta, doctor. Mejor buscarías un medicamento que se use con mayor facilidad, seguridad una vez al día, ¿no? No hay que Claro. forzar las cosas.
Doctor, también tengo entendido que los YECAs causan, cuando ya se toma mucho tiempo, bueno, en larga data, causan lo que es tos y muchas veces los pasan, ¿no? Los YECAs pasan después Claro, a la vamos para a, 2. vamos a ver si el paciente incluso tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, tiene asma, y además ya está presentando de forma clara una hipertensión arterial crónica esencial. No serían pues candidatos para los IECA, ¿no? Entonces, no le voy a poner en riesgo de desarrollo de tos que me haga confundir con la actividad del EPOC o del asma, ¿no? O si tiene una fibrosis pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, hay que valorar todo, individualizar la terapia. Entonces, como les digo, siempre si van a familiarizarse con un producto, conozcan bien su perfil, qué es lo recomendado según la ficha técnica. Se puede usar una vez al día, 2 veces al día, de preferencia procuren emplear esquemas de una vez al día, máximo 2 veces al día. Puede no pasar nada si usamos una dosis como no está recomendado, pero generalmente hay que basarnos en lo conocido más que en lo desconocido. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Luz Ramos, No, doctor, no tengo ninguna pregunta. Todo claro. Fanny, Raquel, No, también una pregunta. Edwin, José, No, doctor, no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Diego, André, No, doctor, ninguna pregunta. Diana, Valeria, No, doctor, ninguna pregunta, todo claro. Daniel, Isaac. Doctor, buenas tardes. Hola. No, doctor, todo claro. Consuelo, Gracias. Marina, Doctor, buenas tardes. No, no tengo ninguna pregunta. Celia, Romero. Pregunta, no, doctor, solo un comentario, ¿no? Sí. Ya que mencionó que la hipertensión arterial y la diabetes muchas veces se dan juntas, ¿no? Estas enfermedades en un paciente. Entonces creo que es importante un control de ambos, ¿no? Por ejemplo, en un paciente diabético, hacerle un control periódico de su presión y de igual manera a un hipertenso, ¿no? Ya que pueden generar lo que son las complicaciones macro. Claro, está bien. Ryan, Aldo, No, doctor, ninguna pregunta. Todo claro. Ángel, Salvador. Doctor, Sí. Doctor, buenas tardes. Les saludo soy Ortega Chávez, me llamó hace un momento, tuve problemas de red. Quisiera hacer un comentario. A ver, breve. Sí, bueno, usted había hablado justamente de la urgencia hipertensiva a comparación de la emergencia hipertensiva. Muchos pacientes que tienen urgencia hipertensiva se asustan, ¿no? Al tener una presión arterial sistólica de 180, 200, ¿no? Y eso me ha pasado personalmente con mi padre, ¿no? Que cuando tenía presiones arteriales se elevaba de 190, así, se asustaba, ¿no? ¿Qué tan importante es el factor emocional, doctor, para estos pacientes que pueden cursar con una urgencia hipertensiva? Y que puede justamente cronificar el cuadro, ¿no? De hipertensión. Es muy importante, ¿no? Incluso antes que indicarle el medicamento es explicarle y calmarlo, ¿no? Incluso a veces podemos recurrir hasta un sedante, ¿no? Incluso hasta un analgésico, ¿no? A veces dice, tengo dolor de cabeza y eso me ha generado un incremento de la presión, ¿no? Entonces, calmo el dolor de cabeza y mejora la presión arterial. No es que la hipertensión ha generado el dolor de cabeza, sino más bien el dolor de cabeza ha generado el incremento de la presión, ¿no? Entonces, claro que es importante, ¿no? Entonces, para eso estamos. Les toman un tiempo, le explican al paciente o a la familia y que hay que proceder con toda calma en varias horas o en varios días. ¿Sí?
Sí, doctor, hay pacientes que necesitan sedantes, muy bien usted lo ha dicho, el apoyo psiquiátrico también, toman sertralina, eso me pasó con mi padre, tomó sertralina también porque se asustan, tienen miedo, ¿no? A llegar a una emergencia hipertensiva de que puedan sufrir encefalopatía, algún daño cardiovascular, entonces es un trabajo también de salud mental, ¿no? En ese Y caso. obviamente si hay necesidad puede estar en observación, en urgencias, cada hora, cada 2 horas lo pueden ir viendo e irlo tranquilizando de a poco. No se trata que en la primera ya le dicen ya, no, es una urgencia, no se le preocupe, se va, y el paciente no gana la confianza necesaria para, para regresar a su domicilio. Entonces, y ahí si tiene dudas, lo mantienen en observación, siguen trabajando, lo van revaluando y poco a poco le van generando confianza. ¿Sí? Porque ustedes están seguros que no hay mayor riesgo de órgano blanco. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ángel Salvador. Sí, profesor, buenas tardes. La duda que siempre he tenido es que cuando un médico general sabe cómo indicar al paciente, ¿no? ¿Qué fármaco antihipertensivo indicar, ¿no? Calcio antagonista, ARA2, IECA más diurético. ¿En qué se basa un médico para dar esa prescripción médica, ¿no? Ahí está el cuadrito, de menos a más. En general, los IECA primero, o si no los BRA, ¿no? Como los sartán, etcétera, ¿no? Salvo que el paciente de entrada sea de etnia negra, que podamos considerar el uso de calcio antagonistas como amlodipino, nifedipino, con o sin diuréticos, como la hidroclorotiazida. Generalmente esa es la situación inicial. ¿Sí? Ya revisan en sus manuales para ver las dosis, si es una vez al día, 2 veces al día. Procuren siempre, como les dije, una vez al día. Andrés Gustavo. No, está todo claro, gracias. Adriani. Doctor, por ejemplo, una persona de 85 años si tuviera presión arterial de 140/90, ¿lo consideraría como hipertensivo? ¿De qué edad? 85 Ya. años. Como dije, con un solo valor no hacemos ningún diagnóstico, solo es el episodio. Hay que ver la tendencia, ¿no? Y como dijimos en adultos mayores, hay que considerar valores más altos, ¿no? Ahí está en la diapositiva los puntos de corte, ¿sí? Ya, doctor. Y otra cosa que quería comentarle, doctor, es que los YECA producen tos, ¿no? O sea, y eso podría generar otras complicaciones, ¿no? Por ejemplo, una incontinencia urinaria. Entonces, creo que mejor es que no se les dé YECA, sino los ARA2. Claro, eso depende de lo que tengamos a la mano, del presupuesto con que contemos. Obviamente, hablando de IECA, no solo es enalapril y captopril, también hay una lista de otros 3 o 4 medicamentos que podrían ser una alternativa también, ¿no? Entonces, todo va a depender de las posibilidades con las que contamos, tanto económicas, sociales, etcétera. Y no solo hay que ver si esto va a ser particular solo una semana, un mes, esto es indefinido. Entonces hay que proyectarnos con el mejor esquema posible, con los recursos con que contemos, ¿no? En cualquier caso, procurando un esquema de 1 o 2 veces al día, máximo. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Ok? Dariana. Sí, doctor. Sí, he preferido un poco tomarnos unos minutos para complementar la teoría y que queden más claras, más sólidas las bases, y porque este tema es importante, frecuente, y quiero pedirles que es el segundo tema, de falla cardíaca crónica, si lo podemos ver en otro momento,
¿Podría ser el mismo domingo? Sí, doctor, está bien. Chicos, ¿están de acuerdo? Sí, yo creo que sí, doctor, el domingo. Sí, sí. ¿Para antes o después del seminario? ¿Cómo prefieren? Antes del seminario, doctor. Empezamos con Antes del la segunda seminario. teoría a las 9 y luego hacemos el seminario, ¿le parece? Sí, doctor. Pude haber Chicos, hecho ¿están la de acuerdo? teoría, pude haber hecho la teoría ahora, pero he preferido tomarnos unos minutos más para que quede mucho más claro el tema este de hipertensión arterial, que es un tema del médico general, ¿no? No es solo del cardiólogo, del internista, incluso del médico general. Sí, doctor, está bien. Es como ¿Sí? mencionas, es Porfa. un tema frecuente. Sí, doctor, está bien. Entonces, sería el día domingo, empezaríamos con teoría a las 9 de la mañana y luego las 9. seminario. A las 10, Sí, doctor. a las 10 ya el seminario, ¿está bien? Para hacer la Sí, programación o doctor, la reprogramación. Quedamos así entonces, estamos en contacto, nos vemos. está bien, Bueno, doctor. le puedo colocar la teoría ahí en la plataforma, ¿no?